Shalom para todos, que la Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado de la pantalla, siguiendo nuestro Facebook Live. Y bueno, y sigue la música a full. Quien no se quiere detener la transmisión de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Shalom para todos. Comenzamos un nuevo Shabbat compartiendo acerca de la palabra del Señor. Agradezco a todos aquellos que nos están siguiendo, que nos mandan saludos, que realmente siempre parte de la familia nos ve la transmisión en vivo en día a día. Después también nos mandan saludos Efraín García y otros hermanos que tenemos que también nos mandan desde Venezuela, desde Río Nevada, desde Perú, que nos han mandado saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shabbat especial de siempre, los Shabbat son especiales, no, Max y los hacemos para el Señor. Y como siempre, uno tiene que recordar, ¿no?, que el Shabbat fue dado por Dios para el hombre, ¿no? Y como decía y enseñaba Yeshua, no es que el Shabbat fue creado por el hombre, sino al revés, ¿no? Fue dado por Dios para el hombre, para tener reposo, para tener descanso, para aproximarse a la presencia del Señor en este día tan especial. Es el día que está en la Torá, es el día que está en la palabra de Dios, en los profetas, es el día que está en lo que conocemos como Hadashah, el Nuevo Testamento, ¿no? Que Yeshua estaba cada Shabbat en las sinagogas enseñando acerca de la palabra del Señor, enseñando acerca de la Torá, enseñando y sanando enfermos, curando y haciendo milagros, ¿no? Y después los discípulos, quienes seguían a Yeshua, que creían a Jesús como Mesías, que fueron judíos, también estaban en Shabbat en el templo, en la casa del Señor, o estaban haciendo lo mismo que había hecho Yeshua, ¿no? Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando arranca su libro, dice: estaba en el día del Señor. Para muchos lo traducen como domingo, pero no es así, sino que Juan se refería a el Shabbat, porque el día domingo no fue establecido hasta hace mucho tiempo después, cuando ya los orígenes del cristianismo comenzaron y se acerca más al tiempo del catolicismo. Pero este es tema de debate largo para otra charlita. Vamos a empezar, como hacemos cada Shabbat, compartiendo un salmo. La gran mayoría de los salmos fueron escritos por David y son bellos para compartir, para arrancar en el día de hoy. Dice el Salmo 30, a partir del versículo 1, dice: un cántico, el poema de la inauguración de la casa por parte de David. El Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Adonai mi Dios, clamé a ti, me curaste. Te enalteceré, Adonai, pues me exaltaste y no alegraste a mis enemigos por mí. Adonai, elevaste del abismo mi alma, me diste vida de no descender al foso. Canten a Adonai sus devotos y agradezcan al recuerdo de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Yo declararé en mi sosiego, no tambalearé jamás. Porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, Adonai, clamaré y a ti, Adonai, suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, Adonai, y tenme gracia. Adonai, sea ayuda para mí. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. Para que te cante honor y no calle, Adonai, mi Dios, para siempre te agradeceré. Amén. Vamos a grabar un rato al Señor.
música sonó yo. Ahí dice yo. La letra se la sacamos a Rey David. Muchas gracias. Vamos a pedir a mi bella esposa que nos acompañe con una oración. Vamos a saludo a Israel y a Adán, me notaron tarde, A Israel y a Andrea le mandamos un saludo grande. Toda la oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, papá, por esta semana, Señor, por bendecirnos, papá, por darnos, Señor, salud, Señor, un hogar, Señor. Te damos gracias también por las personas que están del otro lado, Señor, pedimos que llegue el mensaje y las bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Levítico, o el libro de Vayikra, capítulo 16, del versículo 1, toca la parashá de esta semana, del capítulo 20 al 27. Son 4 capítulos, obviamente lo vamos a leer todo ahora. No vamos a leer todo. Prueba de Biblia, digo, prueba de Torah, 4 capítulos enteros leyendo. Qué bello sería, ¿no? Que hubiera más de esas cosas que de las que hay en la actualidad. La parashá de esta semana también es conjunta con dos, Ajerei Mot y Kadoshim, ¿no? Que abarca esos 4 capítulos del Levítico 16 al 20, el libro de Vayikra. Para ponernos un poco en el tema, arranca luego de la muerte de Nadab y Abiú, donde Dios advierte sobre la entrada al lugar santísimo, ¿no? Y donde solo el sumo sacerdote podía una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur o en el día de la expiación, más conocido bíblicamente así, entrar al cuarto más interno para ofrendar el santo incienso, ¿no? Era un lugar que iba el sumo sacerdote una vez al año, donde tenía que estar totalmente purificado, ¿no? Santo para el Señor, apartado para Él, y si el sacerdote no llegaba a estar en buenas condiciones en ese lugar, iba a morir. Por eso la advertencia de parte de Dios es decir, se tiene que purificar bien y tiene que ser santo, ¿no? Y después de lo que había pasado con Nadab y Abiú, que habían ofrecido fuego extraño por haberse, o aparentemente el motivo había sido emborracharse, el Señor quitó el tema de beber alcohol antes de un servicio. Después, en el libro de Levítico sigue hablándonos acerca de los sorteos de los 2 chivos que se hacían en Yom Kippur, ¿no? El sacerdote tenía que agarrar 2 chivos, uno era para la ofrenda ante Dios y el otro era para llevar los pecados del pueblo al desierto, el famoso Azazel. No nos vamos a centrar tanto en eso, o nos vamos a centrar un poco más en lo que el Señor quiere para nuestra vida. Como esta semana, ¿no? Veía las noticias, ¿no? Todos conocemos lo que ha sucedido en esta semana, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle ni mucho palabrerío, ¿no? Para quizás a alguna persona que corresponde a esa religión se pueda llegar a sentir afectada, ¿no? Pero sí es importante ir a la palabra de Dios. Y aquí en la Torá podemos encontrar en la palabra de Dios, que de Génesis a Deuteronomio, la Torá, que lo conocemos todos, el Pentateuco, el cristiano, el católico, mormón, testigo de Jehová, quien fuese, ¿no? Lo conoce y sabe de que estoy hablando de Génesis a Deuteronomio, pero a veces cuando decimos el término Torá queda como si fuera un libro hebreo, pero no es lo mismo que leemos de Génesis a Deuteronomio. Ahí se encuentra la esencia de Dios, la esencia del Creador. Y es donde nos enseña, más allá que, como siempre digo, ya no corra más el sacrificio de animales, ya no vaya más la culpabilidad por muerte de nuestros pecados, ¿no? Nos enseña a través de su palabra qué es lo que Dios tiene en consideración y qué es lo que está bien y lo que no está mal y cómo nos lleva en el camino que tenemos que andar, ¿no? Nosotros creemos, tenemos fe, pero no podemos solamente con la fe subsistir en una vida espiritual o en un camino espiritual o en esta vida que tenemos que es corta para nuestra vida, ¿no?
Estoy jugando para... Mi señora me mira y se ríe, ya le conozco que no estoy captando bien el caso, ¿no? Que la vida, quise decir, es corta y el tiempo que tenemos es para aprovechar, para acercarnos o decirle sí o no al Creador. ¿Y cómo podemos conducir nuestra vida y cómo debemos manejarnos en esta vida? Bueno, acá tenemos el manual, la instrucción, que es la palabra de Dios. Y vi un titular, ¿no?, acerca de lo que sucedió en esta semana, y decía el titular, ¿no?, dice, ¿qué opinión tiene, ¿no?, el líder nuevo que ha asumido en Roma, ¿no?, acerca de tales puntos, ¿no?, temas que siempre son lo mismo para los que no son creyentes, ¿no?, temas fuertes, hablando de las personas que tienen elecciones del mismo sexo, o sobre temas que quieren renovar la iglesia y hacerla como nueva y esas cosas, ¿no? Y no importa un comino lo que piense el Señor que está sentado en su trono en Roma. Lo que importa es lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué interesa lo que pueda llegar a pensar ese hombre? Nada, absolutamente nada, porque es importante que por más que venga el hombre más santo, más pacífico, y quiera cambiar y hacer una iglesia totalmente nueva, la única forma de cambiar es volviendo a las raíces, volviendo a la palabra de Dios, quitar los santos, las vírgenes, quitar el día domingo, quitar todas aquellas cosas que se hicieron que se alejara de la esencia de la fe, de la espiritualidad, y que hacen que las personas caigan a una fosa ciega, a un seguimiento donde no pueden ir. Y acá en el libro de Baikra leemos de parte de Dios muchas cosas donde Dios nos guía, que Él le agrada y que no. Y no estoy refiriéndome solamente a personas que tienen elección sexual sobre el mismo sexo, sino también hay un montón de apreciaciones sexuales donde el Señor dice que no están bien, ¿no? Estar con la mujer del prójimo, estar con... también se refería, por ejemplo, a las relaciones que uno se casaba con una mujer, después tenía que quizás quería descubrir la mujer de la hermana, o sea, la desnudez de la hermana, y esas cosas no eran agradables para el Señor, ¿no? Y eso lo podemos leer todo en el libro de Levítico capítulo 18. Aquellos que están interesados sobre esos temas, quieren saberlo, podemos leer en el libro de Levítico 18. Dice el versículo 1, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, yo soy el Señor, su Dios, como la conducta de la tierra de Egipto que ustedes han habitado en ella, no hagan, y como la conducta de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo allí, no hagan, y en sus dogmas no se conduzcan, a mi justicia practicarán y a mis estatutos cuidarán, para encaminarse en ellos. Yo soy el Señor Dios suyo. Cuidará mis estatutos y mis justicias, que al practicarlos la persona entonces vivirá con ellos. Yo soy el Señor. Esto es palabra del Señor, directamente hablando a través de Moisés, ¿no? Pero él pone su firma. Yo soy el Señor, yo les pido que no anden como andaban los pueblos, como andaba el mundo en esas épocas, ¿no? Conocemos, por ejemplo, casos de faraones que se han casado con su propia hermana, que han tenido el hijo con su propia madre, casos así que se vivían en la antigüedad, ¿no? Que eso, bueno, fue cambiando, pero también hay muchos otros tipos de relaciones que para el Señor no son correctas, ¿no? Pero más allá de ese punto, que no era el tema principal del cual yo quería hablar, ¿no? El Señor le dice al pueblo de Israel que no sean como el resto de las naciones y que no sean iguales a ellas, porque por todas esas equivocaciones y por todas esas desviaciones de lo que es lo natural que el Señor estableció desde el Edén, un hombre, una mujer, para que se multiplicaran, crecieran, tuvieran un hijo y que sean uno en el Señor y que crezca la familia de esa forma. Esa es la visión que tiene Dios y eso es lo que Dios plantea.
Vos te querés casar con ahí veo el muñequito del Rey León, te sentís el Rey León, te querés casar con el muñequito del Rey León, hacé lo que se te plazca, pero no quieras convencer a los demás de que Dios tiene que aceptar eso y que tenemos que ser todo amor, todo paz y todo eso y todo comunión, porque nosotros tenemos en la palabra, y aquellos que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que no nos importa tampoco que seamos llamados de cierta manera, retrógrados, antiguos, pasados de moda, lo que fuera, ¿no? Porque nosotros vamos siempre defendiendo a lo que está en su palabra. Y su palabra es clara. Vos podés hacer lo que se te plazca porque para eso es el libre albedrío, pero no quieras imponer a los demás esa forma de vida y que nosotros la tengamos que aceptar, ¿no? Porque nosotros vamos al plan del Señor, que Él lo ha tenido desde el principio y ese va a ser el plan de familia que va a haber en el reino de los cielos. Podrán venir cualquier ser humano, sentarse y ser el iluminado número uno, pero lo que realmente importa es lo que está en su palabra. Y si queremos ser seguidores de Dios, bueno, entonces tenemos que ir según sus leyes, según sus normas, según sus estatutos. Tenemos la elección también de no ser seguidores de Dios y hacer lo que se nos plazca con nuestra vida, ¿no? Pero también es cierto que ese tema no es lo único que al Señor le desagrada. Si una persona, por más que esté en su camino con Dios y comete adulterio, para Dios es desagradable, así como fue lo que hizo David con el tema de Betsabé y Urías, que dice el texto claramente que eso que había hecho David había parecido desagradable al Señor, fue desagradable para sus ojos. Entonces, si un hombre sigue en una congregación y tiene esos errores, ¿no? Es el día de mañana cuando está frente a Dios, ¿no? Va a ser juzgado de la misma manera que el que tiene otra elección sexual. O sea, es un error y por más que esa persona persista en una congregación o siga, si no se arrepiente de su error, si no se arrepiente y no hay un cambio verdadero en su vida, entonces el día de mañana también va a ser juzgado. David dijo: yo pequé y merezco la muerte. ¿Por qué dijo que merecía la muerte? Porque en la Torá está escrito que aquellos que cometieran adulterio, tanto el hombre como la mujer, deberían ser apedreados. Sin embargo, ni David ni Betsabé fueron apedreados. Obviamente era el rey de Israel, ¿no? Pero él tenía una relación con Dios distinta a lo que estábamos acostumbrados todos nosotros, ¿no? Saúl había sido elegido por Dios, pero cometió miles de errores y equivocaciones y nunca reconoció al Señor que él era merecedor de que por su pecado, de que el Señor cumpliera la ley. Sin embargo, el Señor tuvo compasión con David, lo perdonó, pero eso no quiere decir que no haya tenido una consecuencia, porque después el hijo de David iba a fallecer, ¿no? Y después iba a tener todo un conflicto familiar importante que lo iba a perseguir durante casi todo el final de su vida. Siendo así, y compartiendo acerca de eso, podemos compartir también acerca de lo que dice Levítico 19, versículos 1, 2 y 3. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y les dirás: santos serán, porque santo soy yo, el Señor Dios nuestro. Santo es ser apartado para el Señor. Un hombre a su padre y a su padre temerán, pero a mis sábados cuidarán. Yo soy el Señor Dios suyo. Vemos algo importante. Cuando Dios establece entre los 10 mandamientos honrar, respetar o cuidar a nuestros padres, tanto a la madre como al padre, y le dice, en este caso, ¿no? Nombra primero a la madre, dice: un hombre a su madre y a su padre temerán. En el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Obviamente que las personas que no son espirituales o no son religiosos toman ese mandamiento incluso como algo del patriarcado y todas esas cosas que hay hoy en día, ¿no? Pero en el tiempo que corría, en donde no se le daba el valor a la mujer, estamos leyendo en el texto que Dios le da la igualdad de que el hijo debe honrar tanto al padre como a la madre, o en este caso que nombra primero que tiene que temer a su madre y a su padre, tiene que tener respeto
hacia las personas que fueron sus progenitores, ¿no? Que Dios decidió poner en esta vida, más allá de sus quizás malas decisiones, defectos o lo que fueran, decidió poner en tu vida y uno debe honrar y respetarla porque ese es el primer mandamiento, dice, ¿no? La palabra, donde vas a vivir largura de años. Creo que lo dice Salomón, es un primer mandamiento con promesa. Pero también le habla del Shabbat, que deben cuidar el día de reposo, que es el Señor. Dice el 4, dice, no se dirijan, y atención con esto, dice, no se dirijan a ídolos de fundición, no hagan para ustedes, yo soy el Señor su Dios. Vemos algo claro acá de parte de Dios, ¿no? En toda la Torá y en toda la palabra de Dios y en toda la Biblia, de lo que más se habla y del error que más comete el hombre es ir detrás de ¿qué? De ídolos. Darle lugar, o mejor dicho, quitarle lugarle a Dios para pedir a un ídolo o a alguien que no tiene ese poder. No necesitamos intercesores para hablar directamente con Dios. Dios nos puede sanar, nos puede curar, si necesitamos un trabajo, nos puede dar un trabajo, pero cuando nosotros recurrimos a otras cosas que hay, Santán, Santín, Santón, Santulón, lo que sea, ¿no? Para el trabajo tengo que orar a San Benito, para el otro tengo que orar a San Fulanito, para curarme la pierna tengo que orar, rezar, mejor dicho, a tal cosa, para tal cosa, y forman ¿qué? Ídolos, imágenes, que muchas veces las personas no lo pueden entender y no lo ven de forma que de tal manera están tan ciegos que no ven que es idolatría. Si el Señor en los 10 mandamientos dice que no se haga imagen de nada, ni de arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni de los ángeles de Dios, para que sean objetos de adoración, ¿por qué el Señor iba a cambiar? No encontramos en la Biblia una oración a una persona que haya fallecido. No encontramos en la Biblia un rezo para pedirle a alguien que no sea Dios trabajo. Eso es más una costumbre de los tiempos antiguos para los paganos, que tenían 10 millones de dioses para cada cosa. Se reemplazó los dioses para decir los santos. Las personas buenas, hay gente que le adora o le ora y le pide trabajo, le pide que sea sano a Pablo, a Pedro, a Timoteo, a quien fuese, que sea su santo y que sigan también a las mujeres, a María. Se ha hecho un desastre espiritualmente hablando con esas cosas. Dios es un Dios celoso, un Dios que no le gusta que vayan y le oren a otras cosas, le recen. ¿Ustedes creen que el Dios que creó los cielos y la tierra en 7 días, que vos te presentás frente al mar y vos ves eso y decís, wow, esta es creación de Dios, ves las montañas, ves los lagos, ves la lluvia caer, el granizo, después cuando sale el sol, el día soleado, qué bonito, qué bello, las flores, los animales, que creó toda esa inmensidad? ¿Ustedes creen que es necesario que Él ponga personas para que le oren, intercedan a Él para que llegue a Él el clamor de las personas? No. Dios escucha a las personas que se arrepienten realmente, a las personas que lo buscan en todo su corazón. Entonces algunos me dirán, bueno, yo oro a tal cosa y pedí por trabajo y el trabajo me vino. Y bueno, también ganás ataduras si es algo que no proviene de Adonai, del Creador, del Dios Todopoderoso. Porque los milagros ocurren, el sol sale, dice Salomón, para buenos y malos. ¿Me puede pasar algo bueno a mí? Perfecto. ¿Me puede pasar algo malo? También. No significa que yo tenga a Dios en mi corazón, sea que me vaya todo bien, y si me va todo mal, tampoco significa que Dios me abandonó o que Dios no está conmigo, porque si no, en el caso de Job, ¿cómo sería? No funcionaría de ninguna forma. El caso de Job está en la palabra para entender que una persona que sufrió un montón de cosas, Dios estaba con él, porque Dios en ningún momento le recrimina por algún pecado a Job. Sí hace un intercambio de palabras, ¿no? Cuando Job medio que le recrimina algo y Dios le dice, ¿qué me venís a decir a mí
si yo creé, sé cómo se mueven los animales, yo creé la luz, yo creé todas las cosas, la luna, las estrellas, ¿no? El hombre no tiene forma de quejarse ante Dios. Ahora, recurrir a un ídolo es un pecado de obstinación, ¿no? De idolatría, y es lo que más se habla en toda la Biblia, ¿no? Entonces, es difícil comprender que muchas personas recurran para sanidades, para obtener trabajo, para, no sé, lo que fuera, a cosas que a Dios no le agradan. Una imagen, una estatua, no tiene justificación delante de la palabra de Dios de ninguna forma. No hay forma de justificar, es idolatría. Es una imagen de fundición hecha por hombres. Los muertos están esperando la resurrección para el día del juicio final, estar cara a cara frente a Dios. No interceden por nosotros, no están pidiendo a Dios para respondernos a nosotros aquí en la tierra. Pedro jamás permitió que alguien viniese y se le postrara. Pablo se rasgó las vestiduras cuando alguien le trató de Dios, Pablo y Bernabé. El ángel de Jehová, que muchos conocemos así como ángel de Jehová, o sea, el ángel del Señor, en la traducción obviamente de la Reina Valera, que es Jehová, pero es Yahweh, ¿no? El ángel del Señor, cuando está con el papá de Sansón, Manoa y su mujer, ellos le quieren hacer una ofrenda al ángel del Señor. Estamos hablando del ángel del Señor. Y él le dice, a mí no me hagan ofrenda a Dios. Ahí el hombre, después, cuando él se va, tiene temor y dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Pero es Manoa el que dice eso, porque el ángel del Señor le está diciendo que él no es objeto de adoración, que tiene que adorarse a Dios. Entonces Manoa no vio a Dios, pero sin embargo pensó que iba a morir porque él pensó que había visto a Dios, pero había visto al ángel del Señor. Entonces, si el ángel del Señor no permitió que se le adorase, y creo que también pasa con Daniel, cuando Daniel ve a un ángel, creo que no me acuerdo si es Gabriel, o no me acuerdo bien cuál es el ángel que ve, pero el ángel le dice, no me adores. Y creo que también lo vemos en algún otro versículo del Nuevo Testamento, ¿no? Donde el ser humano no quiere recibir algo que la adoración es solo para Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios y que amamos a Dios con todo nuestro corazón si tenemos ídolos. Jacob, cuando se va de la familia de sus esposas, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace cuando los hijos cometen el error de matar a toda una ciudad, masacrar a toda una ciudad en venganza a la violación que había recibido de Siquem, perdón, ¿no? A una de sus hermanas? Entonces los engañan, le dicen para circuncidarse, cuando están en el mayor dolor del día, entran y los matan a todos. Entonces, eso iba a provocar que los pueblos lo odiaran. ¿Y qué iban a hacer? Lo iban a perseguir. Entonces Jacob se distancia, Dios pone su mano poderosa y le da temor a las regiones circunvecinas, entonces no los persigue. Pero Jacob, cuando toma la decisión y pone delante a su familia y a los que estaban con él, le dicen, dejen los ídolos, saquen los ídolos, quémenlos, tírenlos, ¿no? Recordemos que su esposa había robado los ídolos de su padre, no sabemos para qué, si lo había llevado como amuleto, si se lo había llevado para hacerle una provocación al padre, si a lo mejor tenía en su intención o en su mente que eso podía dar algún tipo de respuesta, porque Labán tenía sus ídolos. Creían en Dios también, pero tenían sus ídolos, tenían sus imágenes, ¿no? A lo cual recurrían. Entonces eso es como un poco el dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Yo creo en Dios, sí, pero voy y le pido, si me duele la oreja, a San Orejín, que por favor cure mi oreja, que interceda ante Dios para curar mi oreja. Y eso a Dios no le agrada. No hay forma de que haya una aprobación en la palabra acerca de esas cosas. No la hay. Al contrario, hay muchos versículos que hablan acerca
de esas cosas. Y eso fue el mayor pecado del pueblo de Israel, que tanto a veces a los cristianos les gusta decir, ¿no?, que ellos tenían la ley pero no la cumplieron, ellos tenían los mandamientos de Dios pero no los obedecieron y cayeron y esto y lo otro. Bueno, una de las causales y principales cosas por las que Dios se alejó del pueblo e hizo que viniera Babilonia, lo destruyera, después viniera Persia, lo destruyera, se levantaran, volvieran a caer, después vino Roma, destruyó el templo. ¿Por qué fue? Porque el pueblo de Israel caía en manos de la idolatría de las demás naciones. Cuando Dios decide terminar con el reino de Israel y el pueblo que estaba en Samaria, que es atacado por Persia, son llevados los israelitas, ¿no?, por Asiria, perdón, a cautiverio, el rey de Asiria decide traer a una población a ese lugar. Y esa población es atacado y comido por leones porque no tenían conocimiento de Dios. Entonces dice, ¿qué fue lo que pasó acá? Que esta gente no tiene conocimiento de Dios. Entonces elijamos sacerdotes o elijamos personas de fe que instruyan al pueblo a creer en su Dios, porque si no, esta tierra no va a ser para bien. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron a sacerdotes, le instruyeron las cosas de Dios, pero ¿qué pasaba con esa gente? Seguían teniendo sus ídolos, seguían teniendo sus imágenes, seguían adorando otras cosas y también tenían el culto a Dios. Entonces, de esa manera se quedaron en Samaria, que fue lo que después pasó y lo que se conoce como también samaritanos, ¿no? Se quedaron en ese lugar creyendo en Dios, pero teniendo también sus imágenes, teniendo también sus ídolos. Entonces, esto es un poco lo que pasa muchas veces cuando entramos a una iglesia y vemos ciertas imágenes a las cuales se le rinde culto y adoración. Y si esas personas que están muertas realmente fueron hijos de Dios y en este momento estarían entrando en un lugar donde se le hace un culto de oración, se rasgarían las vestiduras, porque esas personas, si tenían a Dios en su corazón, jamás quisieran que fueran un culto de adoración o una persona que fuera recurrente. Un rey, Ezequías, destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto porque el pueblo de Israel lo utilizaba como un objeto de adoración. El pueblo empezó a utilizarlo como algo de adoración. Y eso provocó que Ezequías dijo, bueno, no importa que haya levantado Moisés, hay que destruirlo porque esto causa que el pueblo se desvíe de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Salomón, ¿qué hizo? Para complacer a las mujeres que se habían casado, le fue construyendo templos a los dioses que esas mujeres creían, imágenes. Si vos te agarras un libro de historia, ves una imagen de Acera, ves una imagen de Baal, ves una imagen de los dioses egipcios, ves imágenes de lo que están construidos y buscas imágenes de los santos, de las vírgenes ahora, mirás las caras, los rostros, los cosas hechos en yeso, no hay mucha diferencia. ¿Cuál es la diferencia con esos tiempos paganos a los de ahora en la actualidad? Ninguna. El hombre sigue creciendo, el hombre sigue teniendo a Dios en su corazón, porque habla de Dios, pero también tienen ídolos e imágenes. Entonces, eso no va de la mano con lo que Dios realmente quiere. Yeshua mismo enseñó, o sea, en el último día muchos me dirán, en su nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, o sea, te seguíamos a ti, sí, pero tenías dioses, ídolos, imágenes, a lo cual le rendías adoración, y eso no es bueno para el Señor. Versículo 11 del capítulo 19 dice, el Señor nos aconseja que no hurtarán, no engañarán y no mentirá un hombre a su prójimo. No jurarán por mi nombre para mentir, porque habrás profanado el nombre del Dios tuyo. Yo soy el Señor. No defraudarás a tu prójimo, no robarás. No retendrás durante la noche el salario del jornalero contigo hasta la mañana. No maldecirás a un sordo, y delante de un ciego no pondrás tropiezo, porque tendrás miedo del Dios tuyo. Yo soy el Señor.
No harás iniquidad en el juicio, no favorecerás al indigente, ni honrarás al grande. Con rectitud jugarás a tu pueblo. No chismorrearás sobre tu pueblo, no te desentenderás de la sangre de tu prójimo. Yo soy el Señor. En todos los mandamientos que Él da y en todos los estatutos que Él impone, está diciendo, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el que estoy diciendo esto. Tenés consideración del extranjero, tenés consideración de aquellos que nacieron con dificultades, porque acá está diciendo que visites y tengas en consideración, a un sordo, y no pongas tropiezo a un ciego, ¿no? Esas personas que nacieron con esa dificultad y que tengas consideración. Muchas veces las pasamos por alto, o no las leemos, o no entendemos las enseñanzas de Dios, ¿no? No favorecer, por ejemplo, en un juicio a una persona que dice, bueno, esta persona no tiene plata, es un indigente y vamos a ayudarlo, ni tampoco sea eso, sino que tengas que tener un juicio justo, no importa si tiene plata, si no lo tiene, sino que sea el juicio debe ser justo. Y no porque la otra persona tiene toda la quita, favorezca a esa persona porque es el que tiene la plata. Ni lo uno ni lo otro están bien, sé justo. Si el indigente se mandó una macana, que pague el correcto castigo, ¿no? Y si el que tiene plata hizo lo mismo, de la misma forma, no se hace justo. Y todo va enredándose hacia dónde, ¿no? A tener consideración del prójimo, a no dañarlo, a no lastimarlo. Y vamos a ver el centro de lo que es esta parashá de esta semana, ¿no? Que es en Levítico 19 y 17, dice: no odiarás a tu hermano en tu corazón, sino habrás de reprender a tu prójimo para que no cargues sobre él el pecado. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Acá vemos la enseñanza de amar al prójimo como uno mismo. Y muchos creyentes cristianos, ¿no?, nos vamos a sentir identificados con la palabra de Yeshua, que muchas veces sin tener el conocimiento nosotros decimos, eso lo dijo Jesús, pero es palabra de Dios. Dios es el que ordena amar al prójimo como uno mismo. Entonces, Yeshua, que lo podemos leer en Mateo 22, del 36 al 40, está diciendo la Torá pura, la esencia de lo que es la Torá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es una enseñanza de Dios. Y yo lo que está haciendo es resalzar la enseñanza de Dios Padre. Si me prestas esta Biblia, porque esta que tengo la tengo en el Nuevo Testamento, Mateo 22, dice así. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un intérprete de la Torá, preguntó para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá, en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primordial. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, no hay lugar para ídolos, no hay lugar para idolatría y no hay lugar para otra cosa que no sea más que ¿quién? Dios. Dice: este es el primero y gran mandamiento. Dice: y el segundo es semejante, resumiendo lo que es la Torá y lo que es los mandamientos del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Yeshua, no? Que toda la ley, si yo amo a mi prójimo, no voy a estar con su mujer, no lo voy a lastimar, no lo voy a hurtar, voy a tener consideración con el extranjero, voy a tener consideración con los animales, me voy a acordar de las personas que tienen necesidad, me voy a acordar de los pobres, de los niños, de las personas que necesitan de Dios.
porque ese es el prójimo. No solo aquellas personas que nos hacen bien, sino también aquellas personas que quizás también nos hicieron daño, y uno debe amar a esa persona por más que le haya hecho daño. No es una tarea fácil. Amar a quien nos ama es fácil, pero amar a quien una persona que nos ha hecho daño es el que te hace daño, el vecino acá enfrente, el de allá, o el de la otra cuadra, o un familiar que te hizo daño, es también tu prójimo. Entonces, si vos lo amás, no vas a estar ni con su mujer, no lo vas a robar, no le vas a mentir. Vas a tener un juicio justo, como acá dice el Señor. Te vas a acordar del sordo, no vas a hacer tropezar a un ciego, vas a tener en consideración, como dicen en otros textos, ¿no?, de las viudas, de las personas que pierden a su esposo. Vas a tener en consideración de los que son huérfanos, que no tienen padre, no tienen madre, que están a la deriva y que necesitan de Dios. Entonces, Yeshua está enseñando el núcleo de la Torá. Y también lo podemos encontrar en el judaísmo, gente como Rabbi Akiva, ¿no?, que exaltaban este versículo, o el mismo Hillel, que es tan importante para el judaísmo, que decía algo muy similar, ¿no? Que no decía exactamente como dijo Jesús, que todo depende de la ley y los profetas, pero dijo algo muy similar, ¿no? Que la Torá es parte de la vida cotidiana de uno, y que amar al prójimo es tan importante como para hacer este resumen completo de lo que es la palabra de Dios. Tener en consideración sus mandamientos, sus estatutos, siempre tienen una ganancia espiritualmente para nuestra vida, desechando todo lo que no proviene de Él. Y teniendo en consideración y amando al Señor, si amamos a Dios, sus mandamientos no son gravosos. No sé qué más iba a decir, me perdí, pero eso es un poco lo que quería compartir esta noche con ustedes. Tener consideración y saber y conocer a Dios y saber un poquito más de su presencia, porque todos podemos ir a Dios, orar. Muchos quizás cometen ese error de decir: Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto, el Espíritu me lleva, el Espíritu me guía, yo voy por lo que me dice el Espíritu. Sí, todo muy bonito, pero hoy sale el sol y Dios te dijo que sale el sol, mañana llueve, y resulta que Dios nos dijo que mañana llueve. No. Si realmente escuchamos la voz de Dios, si te dice mañana va a llover, mañana tiene que llover, no puede salir el sol. Sino es quizás nuestra mente, nuestra conciencia, cuando nos va a pasar diciendo sí. Entonces todo lo que escuchemos, o todo lo que venga o provenga, sintamos que venga de parte de Dios, tiene que ir avalado, o de la mano, mejor dicho, de la palabra de Dios. Y la única forma de poder conocer el corazón del Señor, sacándonos todas las enseñanzas que tenemos de siglos, ¿no?, acerca de la Torá, acerca de la ley de Dios, acerca de los mandamientos, acerca de esas personas que opinan y dicen: no, esto ya ha pasado, no hace falta, bla 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 bla. Aunque ya no haya más la pena de muerte, no haya más el sacrificio de animales, podemos entender en cada versículo de la Torá qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y qué es lo que no, qué es lo que le agrada y qué es lo que no. ¿Qué nos aconseja el Señor? Bueno, si vos querés vivir una vida conforme y siendo agradables a mí, bueno, acá yo te enseño esto, esta forma de ir. Porque decir Dios me dijo, Dios me habló, siendo en el espíritu de otra cosa, es muy fácil. Yo digo, veo este audio y digo, el Señor dijo que era para mí y va a ser para mí. No tiene nada que ver con lo que es estar en línea con Dios, conectado con Dios. La esencia, ¿dónde la encontramos? En la Torá. La esencia del Señor, ¿dónde está? En su palabra. De Génesis a Deuteronomio. Después podemos leer los profetas, podemos leer el Nuevo Testamento, aprender cosas nuevas, ver a David, cómo amaba al Señor, cómo expresaban sus ánimos acerca de la palabra de Dios. A mí, que me encanta el libro de Eclesiastés, Salomón, que algunos el libro de Eclesiastés lo titulan como un medio de bajón,
que estaba bajoneado. No, era una persona que ya había crecido, madurado espiritualmente y que dice la gran verdad, es que todo es una vanidad en vida. El sol sale para ricos y pobres, todo lo que ya se hizo, o sea, todo lo que se vivió ya se hizo, no hay nada nuevo en esta vida, ¿no? Y todos vamos al mismo lugar a parar. Por eso dice, disfruta de Dios, acuérdate de tu Creador en tu juventud, antes que vengan los días malos y digan, no tengo estos contentamientos. Y sobre todas las cosas, guarda los mandamientos del Señor, porque Dios trae a obra porque Dios trae a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Si está encubierto, se va a saber. Y si es una obra buena, también se va a saber delante del Señor, delante de la presencia de Dios. Entonces ahí leemos un versículo donde Dios está diciendo, a través de Salomón, que Él va a traer toda obra a juicio. Y eso nos tiene que ayudar a reflexionar que no es solamente que tenemos que andar por la vida teniendo fe, nada más, y la gracia de Dios. ¿Tenemos la gracia de Dios? Sí. Estaba la gracia de Dios y la misericordia con Noé, cuando salvó a toda su familia, y por amor a Noé salvó a su esposa, a sus hijos y lo demás. Y estaba la gracia y la misericordia de Dios cuando Lot tenía que salir de Sodoma, no se apresuraba y el ángel lo agarró y dijo chum, sacó a la mujer y a los hijos por consideración y amor a Lot, y también dice por consideración y amor por siguiente a Abraham. Estaba la misericordia de Dios con David cuando cometió ese adulterio frente a Urías, asesinándolo, planeándolo en su cabeza, en su mente, aunque él no fue el que lo mató, pero lo planeó, lo planificó, ¿no? Y estuvo la misericordia de Dios. ¿Tuvo una consecuencia? Sí, como siempre decimos, ¿no? Las consecuencias de nuestros actos llegan siempre, pero estuvo la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, misericordia y gracia de Dios lo podemos leer en toda la palabra de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, no solo a través de Jesús y lo que hizo en la cruz y lo que quizás nos enseña de siglo. La misericordia y la gracia de Dios está. Ahora, como estuvo con Sansón también, y siempre tuvo paciencia, siempre digo lo mismo, ¿no? Todas las cosas que le había prohibido y Sansón las rompió todas. Hasta que en un momento dijo, basta, me cansé, listo. No hubo otra oportunidad para Sansón. Y así, porque le quitaron los ojos, todo, pero después el pelo le volvió a crecer y volvió la unción delante de Sansón. O sea, tuvo misericordia de Dios con él. No tuvo misericordia con el pueblo de Israel cuando, se perdió y vinieron las naciones, lo destruyeron, pero nunca permitió que los exterminaran. Siempre estuvo acompañando al pueblo de Israel. Tuvieron gracia y misericordia de Dios. Pero eso solamente es para nuestra vida, andar solamente bajo la gracia. Desechamos todos los mandamientos de Dios, desechemos todos los mandamientos de Dios, entonces ni tengamos en consideración al prójimo. ¿Para qué vamos a tener en consideración del prójimo si los mandamientos nos van mal? Y eso no es lo que enseñó Yeshua, porque ahí, ante el maestro de la ley, ¿qué le aplicó el Señor? La Torá, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, amar al prójimo como uno mismo. Entonces, donde está la esencia, donde está el corazón de Dios, donde está poder acercarnos un poquito más a conocer qué es lo que piensa Dios, qué es lo que quería Dios, qué es lo que intentó hacer Dios también con el pueblo de Israel, una nación santa, apartada para Él, de esa nación apartada sacerdotes que siguieran al pueblo de Dios, y el pueblo que fuera guiado por Dios. Después se apartaron, fueron a entrar los ídolos, cometieron los errores de las naciones, todas las cosas que el Señor fue advirtiendo, todos los errores fueron... Cada vez que yo leo la palabra digo, claro, fue elegido Saúl como rey en el año 1000 y pico antes de la llegada del Mesías. La Torá fue escrita, o los mandamientos de Dios fueron dados a partir de más o menos 1400 años antes, o sea, 300 años antes. Dios dice cómo se tenía que comportar un rey, que tenía que copiar de la Torá, que no tenía que tener muchas mujeres para sí, que no tenía que confiar en los carros, que no tenía que creer en
creciendo en riquezas, en la riqueza, ¿no? Y los errores que cometen los reyes son las advertencias que Dios dice: no hagan esto, porque Saúl se enloquece por el reinado y se termina olvidando de Dios. David comete un pecado con una mujer, ¿no? Y él dice: no tenga para sí muchas mujeres, que después es el error que va a tener Salomón. Se va a casar con 1000 y pico de concubinas y va a tener millones de hijos con esas concubinas. Y esas mujeres son las que lo hacen perder. Entonces, también vemos con los sacerdotes, con los hijos de Elí, que les da advertencias. O sea, hay una advertencia de parte de Dios antes de que pase lo que pase. No es que de repente viene la desgracia y ya está. No, Dios advierte, Dios guía: yo quiero que vayas por este camino. Bueno, no vas, lamentablemente pereciste o te fue mal porque no estuviste de acuerdo o en línea con los mandamientos del Señor. Entonces, a alguno le puede parecer como que el Señor, como vi en la publicación el otro día, claro, tengo que seguir al Señor porque si no me va a ir mal. Y bueno, Él es el creador de todas las cosas, las reglas las pone Él. Yo, si vos me das a elegir, digo: bueno, yo prefiero estar, como dice David, un solo día ante la presencia de Dios, que estar 1000 días fuera de ella. Aunque las reglas me puedan parecer un poco fuertes o difíciles de sobrellevar, pero como hijo de Dios, como amante del Señor, digo: bueno, el Señor me aconseja esto, por algo es, que tome este camino, por algo es, ¿no? Y cuando realmente depositamos nuestra confianza en la palabra del Señor, entonces es ahí cuando el Señor nos bendice. Yo no hablo de bendiciones materiales, ni de que hay que tener, porque seguir con los mandamientos de Dios, voy a tener la mejor casa, la otra no. Yeshua no tenía donde recostar su cabeza. Los discípulos, cuando hicieron el milagro en la casa de Dios, en el templo, ¿qué les dijo? No tengo ni oro ni plata. No se trata de la riqueza material, sino de la riqueza espiritual. De que el día de mañana, cuando estemos frente a Dios, el Señor le diga: hijo mío, adelante, pasaste. Sentémonos en la mesa con Abraham, con Isaac, con Yeshua mismo, con sus discípulos, con los grandes hombres de la fe, Josías, Ezequías, los reyes buenos que hicieron las cosas bien para delante de Dios, el rey David mismo. Estemos ahí en esa mesa larga y que el Señor nos haga pasar. Esa es la máxima aspiración y la riqueza. En esta vida podemos tener muchas aflicciones, podemos estar pasando una circunstancia que no podemos entender. No, tengo Dios en mi corazón, guardo los mandamientos, sigo los mandamientos, pero estoy estancado en una situación de la vida en donde no puedo ir ni para adelante ni para atrás. Pero uno tiene que siempre ser agradecido, sea cual sea el momento y la situación que esté pasando. Obedecer al Señor siempre trae sus beneficios. Lo importante es el día de mañana que Él nos dé el abrazo y nos haga salvos. Después, en esta vida, como siempre digo, nos puede ir bien, nos puede ir mal. Puedo tener un trabajo hoy, mañana perderlo. Puedo tener una buena casa, y mañana tener una mala situación. Y eso no significa que Dios esté o no está. Obviamente, como leemos la palabra, como he compartido anteriormente, si decidimos tomar malas decisiones y alejarnos de Dios y dejar de seguir su consejo, y probablemente nos vaya mal. Pero más allá de todas esas riquezas, yo hablo de la parte espiritual. Bueno, eso es un poco lo que quise compartir esta noche. Espero que Adonai los bendiga grandemente. Nos reencontramos el próximo Shabbat, con esto que es Shabbat en familia. Muchas gracias por mandar un mensaje. Andrea y Israel de la Rosa. Que Adonai los bendiga.